vamos a iniciar el tema de registro de tratados conforme al artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas. Ya dijimos, y vamos a pasar rápidamente, que donde se originó esta idea de registrar los tratados para asegurar la transparencia y estar seguros de que la información secreta iba eliminando poco a poco. También hablamos ayer del artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones y hablamos de una característica de este artículo que era bastante seria, bastante grave, que ningún tratado podía entrar en vigor si no estaba registrado. De hecho, no se cumplía muy a rajatabla esta consecuencia aparentemente en aquella época. También hablamos de que es el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la que estipula que todo Estado miembro tiene la obligación de registrar sus tratados en vigor con la Secretaría. Es una obligación del Estado, no de la Secretaría, pero la Secretaría tiene la obligación de publicar los tratados registrados, salvo, como dijimos ayer también, aquellos que estén sometidos a la publicación limitada. Y hablamos también de la consecuencia diferente, pero también una consecuencia del artículo 102 de la Carta, de que ningún tratado puede invocarse delante de uno de los órganos de la ONU si no ha sido registrado por la Secretaría. Entonces esto nos pone me pone a mí en la oficina en la situación muy fácil de decirles: señores, sus países tienen que registrar tratados. Esto es una obligación bajo la Carta y es una obligación que, según el artículo 103, prevalece sobre ninguna otra obligación. O sea que no es una opción, es una obligación el registro de los tratados de acuerdo con el artículo 102. Y uno de los objetivos que tenemos en mi oficina con este tipo de seminarios es fomentar este diálogo no tan interesante, pero también conseguir medidas, conseguir resultados objetivos y conseguir que sus estados registren más y mejor y depositen más y mejor también, ¿no? Hablamos ayer también que el artículo 102 de la Carta no es suficiente, con lo cual necesitaba la Secretaría un reglamento, normas más específicas de cómo realizar el registro. De ahí el reglamento de la Asamblea General, lo tienen en la presentación de ayer también, el documento número 7 de la primera sesión de la Asamblea General, que es el que estableció estas normas por las que se rige la Secretaría cuando registra tratados. Hemos hablado mucho esta mañana de lo que es un tratado, ¿no? Y eso es lo que se registra, no se registran comunicados conjuntos de una naturaleza política, ni ningún otro instrumento que contiene declaraciones de intenciones morales, no se registran acuerdos internacionales que se rigen por el derecho privado. Se registran lo que el artículo 2, párrafo A de la Convención de Viena y el mismo artículo de la Convención de Viena del 86 también dice que es un tratado, ¿no? Un acuerdo internacional concluido entre Estados, organizaciones internacionales o entre Estados y organizaciones internacionales, concluido por escrito, regido por el derecho internacional, como hemos discutido también, sea en la forma de un solo instrumento, varios instrumentos, y cualquiera que sea su descripción. De hecho, normalmente tenemos los canjes de
son dos instrumentos y esos constituyen un tratado, pero también tenemos otros instrumentos que son un poco más difíciles de asimilar a tratados, pero que también son tratados en el sentido de registrarles y de crear obligaciones entre varios estados, que son, por ejemplo, las declaraciones de la competencia obligatoria de la Corte según el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Son declaraciones unilaterales, pero esas declaraciones unilaterales entran en vigor entre las partes que también han adoptado el mismo tipo de declaraciones, con lo cual la Secretaría registra ese tipo de declaraciones. Como también hemos hablado esta mañana, el tratado debe estar concluido al menos debe estar concluido por entidades con sujetos de derecho internacional con capacidad para concluir, capacidad jurídica para celebrar tratados y, por supuesto, por al menos dos estados, a menos que estemos hablando indirectamente de lo mismo, pero es una declaración unilateral, como hemos dicho, con las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. Y también hablamos esta mañana de que esa capacidad jurídica o les está conferida directamente o implícitamente a esas organizaciones, esa capacidad jurídica para concluir tratados. ¿Es un Estado o si es un tratado? Pero sí que hace la Secretaría es una evaluación y revisa si es un acuerdo internacional o si no es un acuerdo internacional. O si es una parte o no es una parte, entonces no parece que sea un acuerdo internacional. Lo que sucede es que si la Secretaría ha determinado que esto no es un acuerdo internacional y no se puede registrar de acuerdo a su práctica y a las normas de derecho internacional, eso no quiere decir que ese instrumento no sea un acuerdo. Si el caso va a una instancia jurisdiccional, ¿no? A un tribunal y ese tribunal dictamina que lo es, eso es la competencia de ese tribunal y no es la competencia de la Secretaría, pero la Secretaría tiene que actuar como un primer filtro y por eso la Secretaría cuando un Estado, a pesar de que la Secretaría esté convencida de que eso no es un tratado, cuando un Estado insiste en que sí lo es, no puede obcecarse y decir que no lo es, tiene que aceptar la posición de ese Estado que dice que según el artículo 102 de la Carta está registrando un tratado en vigor. También el artículo 102 de la Carta dice que el tratado tiene que estar en vigor. No puede ser algo que va a entrar en vigor dentro de 3 meses, tiene que estar ya en vigor. Y que haya entrado en vigor después de la Carta. Los que entraron en vigor antes de la Carta y que no fueron registrados en la Sociedad de Naciones Unidas también se registran, pero bajo esta figura diferente, que tiene un nombre diferente, pero en términos prácticos los mismos efectos, que es el archivo y la inscripción por la Secretaría. Cuando ustedes nos someten el tratado para el registro, necesitan darnos una certificación. En el manual ese que tienen sobre el manual sobre los tratados, tienen modelos de certificados, tienen modelos en español, creo que tienen la versión en español y está también en nuestra página web. Y ahí está muy claro, especificado lo que tienen que, los requisitos que tienen que, el tipo de información que debe contener y que se debe certificar. El certificado lo puede firmar cualquier funcionario del departamento que se dedica a los temas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos es el secretario de Estado que firma, además de un funcionario de la parte de tratados. O sea que en algunos países le dan un rango, tal vez el que se merece porque es una obligación de la Carta de las Naciones Unidas, pero hasta ahora era Hillary Clinton y ahora es Kerry el que firma los tratados que nos llegan de los Estados Unidos, certificando los certificados que dicen que es la copia fiel y auténtica del tratado que se concluyó. Pero no hace falta
incluso para facilitar, en el pasado, para facilitar no bloquear el registro, que es algo que se realiza de manera secuente, una detrás de ya he perdido hasta mi español, no sé ni lo que hablo, pero paralizas, si tú no registras lo que recibiste hoy, paralizas toda la cadena, ¿no? Entonces, a veces somos más flexibles, es un tratado muy evidente que entra en vigor por firma, que tiene todas sus páginas, que hace sentido, que tiene todas las lenguas. A veces hemos sido más flexibles y una certificación de la misma misión permanente puede realmente cumplir con esos requisitos para el registro. Pero normalmente preferimos que sea un certificado, que sea un modelo donde se incluyen todas las informaciones. Es mucho más fácil